mis Chican Tips, espero que se encuentren súper, pero súper bien. Estoy muy contenta porque hoy traemos un nuevo tema, un chismecito del canal. Y es que vamos a tratar uno de los problemas sociales en México más importantes y que es menos conocido. Y estoy hablando de la corrupción. Entonces, acompáñenme a ver este video. Y para iniciar, a centrarnos un poquito en esto y entrar en ¿cómo se llama esto? Entrar en contexto, exacto, eso. Vamos a iniciar hablando de lo que es corrupción. La corrupción es una acción en la cual una autoridad de alto mando abusa de su poder para realizar actos que son inapropiados en el país y que generalmente tienen un beneficio propio. Entonces, sí, la corrupción no solamente es política, no solamente es cuando haces dinero ilícito, sino que tiene que ver con con muchas otras instancias. Por ello es que existe corrupción económica, política, sexual, etcétera, porque los dos grandes factores de intercambio que movilizan la corrupción suelen ser el poder, el dinero y el sexo. Esto quiere decir que puede haber corrupción en la esquina de tu casa, puede haber corrupción tanto a nivel político, a pequeña escala, en cuestiones públicas, cuestiones privadas. Entonces, es muy importante que conozcamos los diferentes tipos de corrupción, las causas, las consecuencias y algunas soluciones para que podamos aminorar este problema en nuestro país. Así pues, uno de los tipos de corrupción que existen son a gran escala, que estas tienen que ver con funcionarios de alto rango del Estado, a menor escala con personas que pues no tienen grandes cargos y que por ejemplo son cuestiones en las que estamos inmersos cotidianamente, como una corrupción en tu escuela, en hospitales o en algún servicio que tú requieras. Y por último tenemos la corrupción política, que es la más conocida. ¿Cuáles son las características de un acto corrupto? Es que existe un abuso de poder, que hay una debilidad en los marcos legales para sancionar estos actos corruptos, cuando hay un reforzamiento de esas actitudes individuales en las que solamente busco mi bien común y los demás no me importan, que haya una impunidad ante estos actos, o sea, que no se sancionen ni simplemente se dejen pasar. Entonces, también vamos a pasar de aquí a las causas de la corrupción, porque pues están muy ligadas. Por ejemplo, una de las causas es que la sociedad ve la corrupción como algo o como ya forma parte de su cultura. Y esto lo vemos aquí en México. Ya vivimos en corrupción, pero no nos damos cuenta que estamos viviendo en corrupción, porque ya lo vemos como algo normal. Ya lo hemos hecho como algo cotidiano y no nos damos cuenta, no abrimos los ojos de que eso es corrupto y es un acto que no se debe hacer. Por ejemplo, cuando te estacionas en un lugar que no debía de ser y un policía te debe de poner una multa, él se acerca y no te pone la multa, te dice, pues lo podemos arreglar de otra forma, ¿no? Y ahí es cuando tú das tus 100 pesos, tus 200 pesos y se arregla todo. Eso es corrupción, porque está habiendo un abuso de poder por parte del policía. Él lo que debía hacer, según la ley, haberte multado, pero no, él buscó su bien propio y te pidió dinero a cambio. También ahí viene otra de las causas, es que existe impunidad o falta de legislación ante estos actos corruptos. O sea, se dejan pasar y simplemente pues se hacen de la vista gorda y pues esto hace que incremente más la corrupción, que prolifere. Y también otra de las causas es que existe desigualdad. Existen personas que tienen muchísimo poder y otras que están muy abajo y estas pueden mandar a estas. Un mal funcionamiento también de las instituciones, un excesivo poder de discrecionalidad de los funcionarios públicos, que tengan demasiado poder, también que no existan leyes de transparencia, son algunas de las causas. Y la falta de valores éticos, que es lo más importante.
en México carecemos de valores éticos y es lo que nos ha hecho vivir en corrupción, que no sabemos qué es el respeto, la honestidad y valores que son muy importantes para la vida. Para finalizar, también vamos a hablar de algunas de las consecuencias que trae consigo este tema y algunas de las soluciones que podemos dar a esto. Y entonces, vamos a comenzar. Una de las consecuencias políticas que existen es que a veces la corrupción perjudica el funcionamiento de las instituciones públicas. También a veces puede existir una eliminación de leyes que son de gran ayuda para la sociedad. Y en la cuestión económica, una de las consecuencias es que hay menos inversión por parte extranjera. Ya no confían, ya no hay, como ya saben que no existen esos valores éticos de honestidad, no se sabe si van a cumplir o no, o que te puedan hacer tranza. Y una consecuencia social es que las personas humildes tienen que vivir con la informalidad para subsistir. Entonces, soluciones que le podemos dar a este problema son fin a la impunidad, ya dejar pasar estos problemas, sino que se sancionen realmente, que haya una reforma administrativa para pues checar el dinero, que realmente se estén rindiendo las cuentas, que haya mayor transparencia y que haya un poder ciudadano, que creo que es lo más importante, aunque no del todo, porque lo más importante son los valores, fomentar valores en la sociedad. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado un poco conocer de este tema o mucho. Para mí sería genial que den like y compartan. Hasta luego. Y esperen. Me han avisado de último minuto que en el municipio de Tejupilco, Estado de México, es un claro ejemplo de que existe la corrupción hasta en los lugares más recónditos de México. Por ejemplo, me han avisado los habitantes que se llevan actos de corrupción cuando un padre de familia le paga a un director para cambiar a su hijo de salón, o cuando algún maestro recibe un soborno, una botella, algún dinero para subirle la calificación al alumno. Eso es un acto corrupto. Por ejemplo, también hay muchas extorsiones en el municipio. Alguna extorsión con que han robado a alguno de sus hijos, o que si no les dan cierta cantidad de dinero pueden perder su casa, uno de sus familiares. Es real el caso de corrupción en México. Solamente necesitamos abrir los ojos, investigar de este tema para darnos cuenta que vivimos inmersos en corrupción.